Buen día, la sentencia que vamos a exponer es la T658 del 2011, instaurada por Sandra Patricia Rojas contra Vestimentas S.A. El magistrado oponente es Jorge Ignacio Pretelet. La sala que revisa este proceso es la sala séptima revisión de tutelas de la Corte Constitucional. Esta sentencia coloca fin al proceso de revisión de los fallos emitidos por el juzgado 19 Civil Municipal de Bogotá y el juzgado tercero Civil del Circuito de Bogotá. Bueno, en la solicitud, la solicitante demanda ante el juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data, presuntamente vulnerados por Vestimentas S.A. en razón de que esta reportó información negativa a las centrales de riesgo sin su autorización y sin que ésta hubiera adquirido una obligación con Vestimentas S.A. Solicita también que se ordene a Vestimentas S.A. retirar de la base de datos como deudora morosa y que se ordene a Data Crédito la actualización de la base de datos con el fin de que se retire su nombre como deudora de la entidad accionada. Bueno, los hechos es que la accionante se afilió en 2008 a la Caja de Compensaciones Familiar Compensar con el fin de adquirir una vivienda social para ella y sus hijas, entre ellas una hija discapacitada. La Caja de Compensaciones Familiar lo aceptó y le dijo que fuera a Da Vivienda a solicitar un crédito. Da Vivienda le negó el crédito y le informó que ella se encontraba reportada en Data Crédito. La accionada se dirigió a Data Crédito para solicitar información porque se encontraba reportada y le informaron que estaba reportada por Vestimentas S.A. Ella solicitó ubicación de Vestimentas S.A., se dirigió hacia ese local, pero en la dirección que le habían otorgado Vestimentas S.A. se había trasladado hacia otro lugar. En octubre de 2010 solicitó a Data Crédito que por favor se le quitara el reporte negativo y que se le diera información actualizada de Vestimentas S.A., lo que Data Crédito informó de que no tenía datos adicionales. Bueno, en el traslado y en la contestación de la demanda se radica la acción de tutela el 8 de febrero del 2011 ante el Juzgado Civil Municipal de Bogotá, el cual admitió y corrió traslado a la entidad accionada y ordenó colocar en conocimiento a Data Crédito y a CIFIN. La respuesta de CIFIN, que es la respuesta de ASO Bancaria, que fue desde el 16 de febrero del 2011, fue que hasta la fecha la accionada no se encuentra reportada en CIFIN y que no existe ninguna obligación a favor de Vestimentas S.A. y que hasta la fecha toda la información que reposa en dicha central de riesgo es positiva. Data Crédito respondió el 17 de febrero del 2011 manifestando que el artículo 3 de la Ley 1266 del 2008 dice que el operador es responsable a partir de la recepción del dato suministrado por la fuente por el incumplimiento de los deberes de la diligencia y cuidado en relación con la calidad de la información personal consagrada en la ley estatutaria. En relación al artículo mencionado anteriormente, Data Crédito dice que la información fue suministrada por una fuente, por la fuente de Vestimentas S.A. Por tal motivo existe una disputa contractual entre Vestimentas S.A. y la accionada. Manifestó que el dato fue suministrado por la fuente de información y que por su parte se han realizado todas las verificaciones y actualizaciones correspondientes. Además dice que esta situación queda por fuera de la órbita porque no tiene una relación directa con la accionada, ya que no presta servicios comerciales ni financieros y por tal motivo solicitó la desvinculación del proceso. Bueno, las decisiones judiciales en primera instancia por el Juzgado Civil
por el juzgado 19 civil municipal, que fue del 23 de febrero de 2011, fue negar el amparo en razón de que faltaba material probatorio para determinar la presunta vulneración de los derechos del accionante y que no se logró efectuar las diligencias de notificación a Vestimentas S.A. y en razón a esto no fue posible verificar la certeza si la obligación generadora del reporte había sido por esta empresa. La accionante impugna la decisión, insistió que existía una vulneración a sus derechos y en segunda instancia resolvió el juzgado tercero civil del circuito de Bogotá el 11 de abril del 2011, donde confirma la decisión de primera instancia, aduciendo de que la accionante debió haber probado que el reporte fue errado y que además de esto ella había solicitado la rectificación del mismo y como no lo hizo, la acción de tutela no era procedente. Bueno, las actuaciones que realizó ya la Corte Constitucional en sí fue ordenar y colocar en conocimiento a Vestimentas S.A. y que ésta informara si la accionante había adquirido alguna obligación y de ser positiva que dijera si esta se encontraba vigente. También ordenó a Sinfín y a Data Crédito informar a cuánto ascendía la obligación por la que se encontraba reportada la actora, desde qué fecha se adquirió la obligación y si se había recibido algún reporte de la empresa accionada para retirarlo de las centrales de riesgos. Las respuestas por parte de Sinfín, que fue el 3 de agosto del 2011, ella volvió a reiterar la respuesta que ella había dado anteriormente de que hasta el momento no se había recibido ningún reporte de que la accionante hubiera cancelado la obligación. Vestimentas S.A. respondió el 8 de agosto del 2011 manifestando que el crédito del accionante es de febrero de 1993 en el mes de marzo por un valor de 53.000 pesos y que ya se había cancelado el 20 de abril del 2011 y que su estado actual es el pago voluntario con mora superior a 180 días. Data Crédito respondió el 8 de agosto del 2011 en el cual dijo que el último reporte que la fuente había reportado la fuente de Vestimentas fue en marzo del 2011, por lo tanto la historia crediticia se encuentra al día con sus obligaciones, pero que aún se encontraba registrado en mora, se encontraba registrado la mora histórica en la que había incurrido. También informó que la empresa Vestimentas S.A. no presentó. Ya seguimos entonces con lo que son las consideraciones de la Corte. En primera instancia, la Corte Constitucional pues se pronuncia frente a la competencia respecto de si realmente son competentes o no para revisar este fallo de tutela. En ese orden de ideas, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional pues considera que con aplicación a los preceptos constitucionales y normativos pues efectivamente es competente para revisar y pronunciarse frente a ello. Seguido, entonces procede a realizar el planteamiento del problema jurídico. Dentro del planteamiento del problema jurídico, lo que se va a tratar de desarrollar o lo que va a desarrollar la Corte Constitucional es un análisis y un examen respecto de si efectivamente Vestimentas S.A. vulneró o no vulneró derechos constitucionales fundamentales contra la parte accionante en el momento en que realiza el reporte negativo en las centrales de riesgos. Pues para el desarrollo de ese problema jurídico y para la resolución del mismo, la Corte se ve en la obligación de realizar un pronunciamiento frente a unos aspectos en particular. Dentro de ellos, pronunciarse frente a la procedencia de la acción de tutela en los procesos que fueron adelantados por reportes negativos en las centrales de riesgos de particulares, de entidades particulares contra los mismos particulares.
en este caso de la conciudadana que efectivamente presentó la acción de tutela. Seguido va a pronunciarse frente al derecho como tal, al buen nombre, y a sintetizar el derecho de habeas data, unos aspectos que son efectivamente necesarios para poder resolverlo. Frente a ello, se establece que, si bien es cierto, la acción de tutela pues es un mecanismo que fue ideado, su origen es para la protección de derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados por entidades públicas, pues la misma evolución del derecho y la evolución de la sociedad ha permitido identificar que en el momento en que existe un vínculo entre una entidad particular o una entidad del sector privado con un conciudadano, con un particular, esta relación implica la posibilidad de presentarse vulneración de derechos fundamentales en contra de este ciudadano, máxime cuando pues, de parte de la entidad prestadora del servicio efectivamente existe una posición de superioridad, lo que implica la latente posibilidad de vulnerar derechos fundamentales, que implican o que se traducen en la utilización de la acción de tutela como un mecanismo idóneo precisamente para la protección de esos derechos constitucionales fundamentales. Respecto del derecho al buen nombre, entonces la Corte sintetiza que es uno de los derechos de mayor relevancia, puesto que implican el patrimonio personal de cada individuo. Entonces, en el momento en que son vulnerados, pues efectivamente se evidencia la vulneración de derechos fundamentales que comportan una protección especial por parte del aparato judicial, en este caso pues del juez de tutela, y sintetiza el derecho de habeas data. Entonces, el derecho pues de habeas data es la autodeterminación o el propio manejo que le da la persona a la información que posee. Existe una posición de superioridad, lo que implica la latente posibilidad de vulnerar derechos fundamentales, que implican o que se traducen en la utilización de la acción de tutela como un mecanismo idóneo precisamente para la protección de esos derechos constitucionales fundamentales. Respecto del derecho al buen nombre, entonces la Corte sintetiza que es uno de los derechos de mayor relevancia, puesto que implican el patrimonio personal de cada individuo. Entonces, en el momento en que son vulnerados, pues efectivamente se evidencia la vulneración de derechos fundamentales que comportan una protección especial por parte del aparato judicial, en este caso pues del juez de tutela, y sintetiza el derecho de habeas data. Entonces se considera que es la autodeterminación que posee el individuo frente a la autodeterminación de la información que va a ser susceptible de ser reportada en las centrales de riesgo o en las bases de datos. Entonces, frente a ellos se desarrollan tres aspectos, que son los derechos a conocer la información, a revisar la información y a actualizar la información, y adicionalmente a rectificar la información que haya sido reportada. Esto como una garantía constitucional pues para la protección de los derechos fundamentales del ciudadano. Dentro de ello, entonces, cuando se evidencia que el reporte versa sobre información que ha sido recogida de manera ilegal, sobre información que sea errónea y sobre aspectos reservados a la esfera personal del individuo, pues se están vulnerando de manera directa este derecho constitucional fundamental. Por consiguiente, se activa o le permite al ciudadano la utilización de los mecanismos constitucionales para la protección de sus derechos. Entonces, dentro de esos aspectos, evidenciamos que el derecho a habeas data en el sector financiero no implica solamente una obligación de parte del ciudadano hacia la entidad
prestadora del servicio, sino que efectivamente le impone una responsabilidad a la entidad en el momento en que va a realizar los reportes. Esto es que efectivamente, si se va a realizar el trámite, pues que este trámite evacúe los aspectos establecidos y relacionados para efectivamente proceder a realizar dicho reporte, que la información que se recoja que sea recogida de manera legal, con el lleno de los requisitos legales, sin vulneración de derechos fundamentales, que esa información pueda ser verificable, es decir, que no sea errónea, que tengan total certeza de la veracidad de la información que se va a reportar, y seguido de ello, que se le permita al individuo precisamente acceder a la información, verificar la información, conocerla de primera mano, y en el momento en que evidencie que no obedece la realidad, pues solicite la actualización o rectificación de la información. Entonces, como podemos observar, pues efectivamente el derecho fundamental de habeas data se desarrolla precisamente del derecho fundamental al buen nombre, tiene una correlación, puesto que en el momento en que se llega a hacer un reporte negativo con información que no es verificable, pues se está vulnerando el derecho fundamental al buen nombre sin que exista una justificación para dicha vulneración. Adicionalmente, entonces le imprime el cumplimiento de unos requisitos legales, tales como la autorización previa legal del titular, ya, o sea, tiene que tener una autorización por parte del titular del derecho de poder esta entidad realizar el reporte de las informaciones correspondientes o que se desarrollen respecto del comportamiento del individuo. Le imprime además la carga de soportar y de verificar y demostrar que la información que se está reportando efectivamente es veraz y debe responder por la calidad de los datos que ésta entrega. Es decir, pues que esos datos han sido, como ya lo mencioné anteriormente, recogidos de manera legal, que sean veraces, que sean verificables y que no versen sobre aspectos ya íntimos del individuo, sino que precisamente obedezcan a la relación que existe dentro de lo que vincula a la entidad privada o particular con el individuo, también en la parte pública, ¿no? Parte del sector público. Bueno, después de las consideraciones, la Corte Constitucional pasó a analizar el caso en concreto. Entonces inicia diciendo que hay dos eventos en los que se puede desconocer el derecho del habeas data. En primer lugar, debe verificarse que la información que reposa en la base de datos sea ilegal, y en segunda medida, que esa misma información sea errónea. Entonces, la Corte establece que para que esa información pueda considerarse constitucionalmente obtenida, entonces debe verificarse que sea veraz la información y igual manera que haya una autorización por parte del titular de la información, pues que autorice a la base de datos para que pueda realizar la respectiva calificación negativa a la central de riesgo. Entonces la Corte pasa a analizar esos dos factores. Entonces, en el primero, frente a la veracidad de la información, entonces establece la Corte que dentro del expediente no reposa ninguna prueba que amerite o que digamos demuestre la existencia de la obligación a cargo del accionante. Entonces, dice la Corte, la empresa vestimenta no aporta ninguna prueba que demuestre la existencia de la obligación. Y al realizar la información que contenía vestimenta,
Al reportarla al operador Data Crédito, establece la Corte que efectivamente se afectó el derecho a la vías data y al buen nombre, puesto que no demostró la existencia de tal obligación. Frente al segundo factor, si la persona o si la actora autorizó de manera expresa para la realización de reporte negativo a la central de datos financieros, entonces se establece de igual forma que el accionante no autorizó de ningún medio dicho reporte negativo, y de esta manera, no habiendo una autorización clara, expresa y voluntaria por parte de la actora, entonces establece la Corte Constitucional que la empresa Vestimenta se extralimitó el ejercicio de su poder informático a realizar el reporte negativo del accionante. Entonces la Corte dice que en conclusión no se cumplió con ninguno de estos requisitos, no se acreditó en primera medida la existencia de la obligación, ni tampoco se contó con el consentimiento expreso y voluntario de la actora para realizar el respectivo reporte negativo del dato financiero. Entonces, de esta manera, la Corte pasó a ordenar a la empresa Vestimenta el retiro de la base de datos ante el operador de la información respecto del reporte negativo del accionante, y de igual manera ordenó a la empresa Data Crédito para que de igual manera eliminara de la base de datos el reporte negativo en cabeza del accionante. De esta manera, la Corte decide revocar las sentencias de primera y segunda instancia, por medio de las cuales se les negó el derecho o el amparo del derecho del buen nombre y de la vías data.